Tiene la palabra don Eugenio Camacho, comunicador, que impartirá la lección inaugural, Hablar en público, la asignatura pendiente. Señora vicerrectora de Estudiantes de UNED, señora presidenta de la Junta Rector del Consorcio del Centro Social, señor director del Centro Asociado a la UNED en Cádiz, autoridades, profesores, tutores, personal de Administración y Servicios, estudiantes, familiares de estudiantes, señoras y señores. Agradecer la invitación para impartir esta lección inaugural en este Salón Regio de la Diputación Provincial a los miembros del Consejo de Centro, a su director Jesús Mora Vicente y también especialmente a la coordinadora de Relaciones con los Medios, querida Mili Jiménez. No quisiera comenzar mi intervención sin dedicar mi más sincero y sentido homenaje a los miles y miles de personas que se han estrellado, se estrellan cada día y de manera parece inevitable se van a seguir estrellando en las entrevistas de trabajo. Pero no solo en las entrevistas de trabajo. En una reunión importante para su empresa, en la presentación de un proyecto, en un examen oral en el colegio, en el instituto, en la universidad, en la presentación de un proyecto final de carrera, en el examen final de una oposición a la que ha dedicado los últimos años de su vida, en una reunión con una entidad bancaria a la que debe convencer con su exposición para que le financie un estupendo proyecto empresarial, en una entrevista en un medio de comunicación, en una declaración de amor a la persona querida, en el brindis durante el banquete de boda de un amigo íntimo, etcétera, etcétera, etcétera. Si hablamos de hablar en público y de hacerlo con eficacia. En nuestra provincia, en Cádiz, en nuestra comunidad autónoma, Andalucía, y en el resto de España, el índice de personas que se estrellan en estas o en otras situaciones es muy superior al de cualquier otro sitio del mundo civilizado. En pocos lugares como nuestro país, 3 de cada 4 personas sufren el llamado miedo escénico. Sí, esas reacciones fisiológicas de toda índole que van desde la sudoración excesiva hasta el nudo en el estómago, pasando por una sequedad extrema en la boca, el rostro pálido, temblores y palpitaciones, todas alineadas con algún tic nervioso, vértigo, mareos, dificultad para la lectura y la expresión, pedorretas, latiguillos, bloqueos, mente en blanco. ¿Les suena, verdad? Puede darse el caso de que no nos sobrepase la situación cuando debemos hablar en público y que el miedo escénico nos suene solo de oídas. Porque de autoestimas andamos sobrados, porque no sentimos el más mínimo sentido del ridículo y encima hablamos por los codos. Si les digo la verdad, no sé qué es peor. Porque hablar mucho no tiene por qué significar comunicar mejor. Más bien al contrario.
Hablar en público y hacerlo con eficacia es nuestra gran asignatura pendiente. La de las víctimas de nuestro sistema educativo. Cuando damos por finalizada la formación académica y universitaria y entramos en el mundo empresarial, profesional, lo hacemos con una importante limitación que nos lleva tiempo detectarla, reconocerla y, en el mejor de los casos, corregirla. La oratoria no forma parte de nuestro ADN. No estamos acostumbrados a hablar en público. Y cuando nos vemos obligados a hacerlo, la incomodidad se instala en nuestro estado de ánimo y aparecen las dudas, los nervios, la precipitación, la confusión y el fracaso. Como podrán entender, un acto como el que hoy nos reúne es un excelente banco de pruebas para poder detectar las devastadoras consecuencias de esta falta de hábito. Aunque estoy plenamente convencido de que este no va a ser el caso. Ese déficit en nuestra capacidad de comunicar tiene su origen en la ausencia de metodología y de costumbre en nuestro sistema educativo. En cambio, en otros países, los países anglosajones, en los del norte de Europa y en la mayor parte de los de América Latina, la oratoria es una habilidad esencial en la que se va formando a la ciudadanía desde que tiene uso de razón. De esta manera, cuando llega a la edad adulta, la capacidad de hablar en público la ha desarrollado plenamente con normalidad y con naturalidad. Esto traerá como fruto la posibilidad de enfrentarse con éxito a situaciones tan comunes como una entrevista de trabajo, una presentación, un debate, una charla, una conferencia, una declaración de amor o intervenir en un medio de comunicación. Son habilidades que, si bien no son innatas, no creamos eso del orador nato, del comunicador nato, si bien no son innatas, han tenido la oportunidad de adquirirlas y ponerlas en práctica a lo largo de su vida. En nuestro país, en España, salvo en situaciones excepcionales, no es así. Pero por eso no es extrañar que 3 de cada 4 personas sientan miedo e inseguridad a la hora de hablar en público. En ocasiones, el hábito y la costumbre han posibilitado que desaparezca en parte esa inseguridad. Pero la ausencia de una metodología impide que la comunicación sea todo lo efectiva que debiera. Pero tranquilos, la buena noticia es que, aunque posiblemente hayamos dejado pasar innumerables ocasiones y oportunidades de hablar con elocuencia y credibilidad, nunca es tarde para poder adquirir estos conocimientos y ponerlos en práctica con la debida metodología y el hábito. Es posible todavía saldar la deuda histórica consigo mismo. Aprender a proyectar con su mensaje la confianza, seguridad y determinación necesarias para que sus intervenciones resulten más interesantes, creíbles, convincentes y amenas. De nosotros depende mejorar notablemente nuestra competencia comunicativa y, por ende, aumentar nuestra productividad. Me dirijo sobre todo ahora a los alumnos que concluyen esta nueva etapa formativa en sus vidas. Permitidme una serie de consejos por parte de este humilde servidor que espero no pierdan de vista. En primer lugar, la comunicación es una de las 3 claves para alcanzar el éxito profesional, estando al mismo nivel que nuestro conocimiento y nuestra
honradez. Repito, al mismo nivel que nuestra formación, todo lo que hemos aprendido y para lo que nos hemos formado en nuestra vida, y también que nuestra credibilidad y honorabilidad. El mismo. Pero estén tranquilos porque lo traemos de fábrica. Es que todos somos comunicadores natos. Todos nacimos programados para ser unos excelentes comunicadores y todos vamos a saber dar respuesta a nuestra necesidad de comunicar eficazmente y cada vez con más asiduidad. Porque la capacidad de hablar y de convencer no es exclusiva de unos pocos, ni siquiera de personas con un supuesto don natural. Es de quien se prepara y entrena para ello. Es una habilidad que está al alcance de cualquiera a base de trabajarla con ilusión y con tenacidad. Es difícil ver hoy en día un político de los de primera línea comunicando mal. Otra cosa es que nos convenzan más o menos sus argumentos, pero saben que la comunicación está gran parte de su éxito en llegar o no llegar. No es casualidad que los grandes dictadores y tiranos de nuestra historia hayan sido unos excelentes comunicadores. Todos ellos. Era el arma poderosa para llegar y hacer mucho bien o su propio bien para ellos mismos. En los Estados Unidos, desde hace décadas, las sedes de los partidos demócratas y republicanos son platós de televisión, donde los políticos entrenan, ensayan, se ponen en situaciones incómodas, realizan debates, mítines, se ponen en situaciones difíciles, en entrevistas comprometidas. Claro, entienden que en la comunicación está la clave de su éxito. Y ustedes, estimados estudiantes, profesores y también autoridades me dirán, claro, es que los políticos se juegan mucho y por eso deben dedicarle tanto tiempo a perfeccionar su comunicación. Y yo les pregunto, ¿y ustedes no se juegan todos los días en sus respectivos cometidos tanto más que los primeros espadas de la política? ¿No nos vamos a jugar lo suficiente en la próxima entrevista de trabajo que tengamos después de haber recibido los conocimientos y la formación recibida durante estos últimos años en la UNED? Miren ustedes, el que domina la comunicación destaca. Máxime en un país donde nadie nos habló y siguen sin hacerlo de comunicación en la escuela. En España, muy pocos, apenas una minoría, preparan sus intervenciones. El resto improvisa, que al fin y al cabo es como tirar una moneda al aire y que posiblemente nos toque cruz. Winston Churchill, uno de los grandes oradores del siglo XX y persona que dedicaba horas y horas a preparar y a ensayar sus intervenciones, sostenía que si tengo que pronunciar un discurso de 2 horas, empleo 10 minutos en su preparación. Si se trata de un discurso de 10 minutos, entonces tardo unas 2 horas en prepararlo. Y es que la clave de una presentación exitosa reside en la preparación. Los autores coinciden en que si tiene que hablar en público, comience a prepararse lo antes posible. La preparación, sin duda, junto al dominio del tema que vaya a abordar, le ayudará a templar los ánimos y a afrontar con más confianza cualquier ocasión de hablar en público. Decía Pericles,
político y orador ateniense que el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Lo repito, el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Si nos ponemos a pies juntillas esta afirmación y no dominan la comunicación, me sigo dirigiendo a los alumnos, díganme, ¿para qué les sirve lo que han hecho durante estos años? Dentro de los códigos de la comunicación, todos los conocimientos adquiridos desde que tenemos uso de razón se condensan en el mensaje. Dentro del proceso de la comunicación, el mensaje ocupa un 7%. El resto, un 55%, es el lenguaje no verbal y un 38% la voz y la entonación, el lenguaje paraverbal. Porcentajes arriba o abajo, estamos hablando de que el mensaje por sí solo no se sostiene. Esto no quiere decir que no debamos tenerlo, no necesitamos para hablar de algo, pero por sí solo el mensaje no se sostiene. Busquemos, por tanto, ese envoltorio adecuado, distinto y atractivo para que nuestro mensaje alcance su objetivo. La confianza y la seguridad que el orador tenga en sí mismo constituye la base de la preparación de la oratoria. El motivo que comunicamos como somos. Si en nuestra forma de comunicar nos mostramos nerviosos, tensos y dubitativos, a nuestro mensaje le va a faltar fuerza, seguridad, firmeza y determinación. Por el contrario, si nuestra manera de comunicar tiene una buena dosis de confianza y de seguridad, nuestro mensaje podrá ser compartido de forma más efectiva. Es el poder del lenguaje no verbal, es el poder de la voz, es el poder de la entonación con lo que revestimos ese mensaje, que por sí solo, insisto, no se sostiene, aunque lo necesitemos. Por ello, fortalecer nuestra personalidad y elevar nuestro nivel de autoestima es esencial para mejorar nuestra comunicación. Así iremos restando la importancia a lo que opinen de nosotros y prevalecerá nuestra propia opinión con respecto a nosotros mismos. El sentido del ridículo y el miedo escénico se convierten en un muro muchas veces insalvable. Si comunicamos como somos, si lo hacemos con miedo escénico, no seremos capaces de proyectar seguridad en nuestro mensaje. Por ello, el objetivo que nos debemos marcar, y repito que nunca es tarde para ello, es conquistar el placer escénico, el placer de comunicar. Una perspectiva privilegiada desde la que nuestra comunicación será mucho más creíble, potente y efectiva. Quien les habla no dice esto por decirlo. Yo fui víctima del miedo escénico durante buena parte de mi vida. Muchos años después de empezar a ejercer mi profesión de periodista, hace ya más de 25 años, me ponía colorado cuando tenía que asistir a una rueda de prensa y tenía que hacer alguna pregunta, y me temblaba todo el cuerpo y la voz cuando tenía que presentar un acto en público. Es decir, esas reacciones fisiológicas exageradas a las que me refería antes se cumplían perfectamente en mi caso. El miedo a hablar en público me limitaba y me condicionaba. Pero el miedo escénico, el miedo a hablar en público, es un miedo irracional.
absolutamente irracional. Porque ¿miedo a qué? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar cuando hablemos en público? Hay temores. Incluso algunos pueden ser razonables, pero justifican esas reacciones fisiológicas exageradas, similares a las que nos podemos encontrar ante una situación de peligro real, incluso de peligro de muerte. Ese punto de irracionalidad está muy relacionado con el miedo a volar, miedo a lanzarnos en paracaídas o dar un paseo de noche por un cementerio, que no puede pasar. Es poco probable que vayamos a encontrarnos con el conde Drácula o el hombre lobo, pero es cierto que la mente va predispuesta a que pase algo, pero habitualmente no pasa nada. Así que hay que desdramatizar. Del mismo modo que al miedo se le combate enfrentándote a él, si tiene miedo a hablar en público, hágalo. Y si sale mal, vuelva a intentarlo. Es como el niño que monta por primera vez en caballo. Si se cae al suelo y no se vuelve a subir inmediatamente, ya no monta nunca más. En pocas palabras, salgan de la zona de confort. Atrévanse. Dicen que fuera de la zona de confort empieza la vida. Nos estamos perdiendo vivir nuestra vida con toda nuestra potencialidad, con todas nuestras armas. Desempeñar el papel que tenemos en este gran teatro del mundo, como lo denominaba Calderón de la Barca, depende de que tengamos a nuestra disposición toda nuestra capacidad para desempeñar ese papel, sin aceptar limitaciones muchas veces impuestas por un sistema dañino en ese sentido, porque nos ha sido arrebatada un arma poderosísima para hacer el bien y poderosísima para hacer el mal. Hay una vida por vivir y no podemos conformarnos con limitaciones que podemos y debemos superar. En mi caso particular, que me gustaría compartir con todos ustedes hoy, la coincidencia con el gran maestro de la oratoria, el profesor Lafuente, precisamente aquí en Cádiz, en un curso organizado por la Confederación de Empresarios hace unos años, me cambió la vida. Por eso sé de lo que les hablo y lo digo con conocimiento de causa, porque yo mismo conseguí darme la vuelta como un calcetín. Y ahora empleo una metodología basada en mi propia experiencia para ayudar a cientos de personas, entre profesionales, universitarios, estudiantes, desempleados y colectivos en exclusión. Una vez cimentada una personalidad imbatible, superado el miedo escénico y conquistado el placer de comunicar, captar y mantener la atención del interlocutor, será menos dificultoso, así como el dominio de la improvisación, si fuera necesario. En suma, incrementar las posibilidades de éxito, de influencia y liderazgo social es posible con la debida formación. Hablar en público es la asignatura pendiente que todos tenemos la posibilidad y la obligación de sacar adelante. Y voy concluyendo. Hace 3 años, en un acto en el puerto, un empresario me dijo que le habían invitado a dar una conferencia. El caso es que le habían encargado una intervención de 1 hora de duración sobre un tema concreto, pero una vez terminada la redacción, la preparación y la redacción del discurso, le daba para 40 minutos. Y me pregunta, ¿qué hago? Pues déjelo en 40 minutos. Es que me han pedido 1 hora. Pues tiene usted 2 alternativas. O hace una buena conferencia con el tiempo que necesite, o meta usted en relleno de 20 minutos más, que posiblemente sea el tiempo que le dure a su intervención. Me habían encargado para este acto, desde el Centro Asociado de la UNED en Cádiz, un discurso
de 30 minutos. Pero me gusta ser coherente y no puedo ni debo hacer lo contrario de lo que digo. De modo que lo que tenía que decir en 20 y pocos minutos no ha habido necesidad de alargarlo a media hora. El público normalmente se queja por lo mucho, pero no por lo poco. Ánimo a todos, enhorabuena y muchas gracias por el preciado regalo de la atención. Buenas tardes.